Entrevista muy interesante, esta primera entrevista de la semana con un gran amigo como Ítalo Atencio. Yo decía esta mañana que uno tiene que agradecer a los gremios, a los gremialistas, a todos aquellos que están al frente de responsabilidades al servicio del colectivo, de las masas. Ítalo Atencio es presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios ANSA. Ítalo, buenos días, bienvenido. Bueno, buenos días Eduardo, muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, conversar contigo y con todas las personas que nos ven o nos escuchan a esta hora y además es la mejor manera de empezar la semana. Qué bueno, gracias por eso. Ítalo, ¿qué sector tan valiente, tan pujante, tan decidido el que tú representas? ¿Qué balance podías mostrar? ¿Qué nos puedes decir de tu sector cuando en este momento todo el mundo, oye, ve a los lados y dice, cónchale, la economía se paró, la demanda está bajita, ¿cuándo va a mejorar esto? Claro, nuestro sector es un sector muy valiente, muy luchador, como tú muy bien lo has definido, es un sector que ha seguido en movimiento. Ese movimiento, ¿en qué se traduce específicamente en números? Hablemos primero de unidades de consumo y posteriormente hablemos de aperturas de tiendas. En unidades de consumo veremos enero 2023 contra enero 2022 en unidades hubo un incremento del 13%. Febrero 2023 contra febrero 2022 hubo un incremento del 11%. Marzo 2023 contra marzo 2022, aunque está todavía en el horno, Ajá, la, la, exactamente. cifra, la cifra nos indica que hubo un crecimiento también ligero, menor al de enero o febrero, pero un crecimiento al fin. Eso significa que este primer trimestre fue un primer trimestre con un crecimiento en unidades ligero contra el año 2022. ¿Qué ha pasado recientemente? Que si nosotros comparamos la cifra de enero 2023 contra diciembre 2022, recordando que estacionalmente siempre hay reducción, enero 2023 contra diciembre 2022 hubo un 28% de disminución. Y febrero contra enero, que también siempre hay una disminución estacional, fue un 2% de disminución. ¿Qué quiere decir esto? En nuestra opinión, sacamos el pie del acelerador. Preferimos no decir que hubo un frenazo, sino sacamos el pie del acelerador. Y estamos mirando en la carretera por donde estamos circulando para hacerlo de la mejor manera posible. Esto se ha traducido, por ejemplo, que desde enero de este año hasta el sábado de esta semana ha habido en todo el territorio nacional 7 aperturas, remodelaciones o cambios en el modelo de negocio de los supermercados o afiliados a ANSA. Ese ritmo, que es un ritmo que sigue en crecimiento, es un ritmo que tiene menos velocidad que el año pasado. Cuando nos preguntan qué opinan de esto, digo, bueno, uno tiene que ver la cifra en perspectiva, en 3 años. 2021 contra 2020 creció 7.4%. 2022 contra 2021 creció 7%. Entonces uno dice, bueno, si crecemos este año 5, bueno, 7.4 más 7 más 5 en un periodo de 3 años es un número que vale la pena mencionar y que además hemos destacado en otros países en los cuales hemos hablado de lo que estamos haciendo en el territorio, en Venezuela. ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido con el sector y con el tema del consumo? Hay un tema de ingreso al venezolano que hay que trabajar, que se ha venido trabajando sin duda alguna. Hay que además recordar que cuando tú tienes el vaso de agua medio vacío y lo llenas, una vez que lo llenas, el llenado arriba es un llenado más lento. Y eso creo que ha sucedido en general con el sector. Además que cuando hay momentos de ajustes económicos, ese ajuste se lleva al sector no de una manera inmediata, sino en la medida que los actores económicos se van ajustando, valga la repetición, a lo que ha venido sucediendo. ¿Cuál es nuestra postura para 2023? Seguimos pensando que lo mejor está por venir. Hay oportunidades de mejora en las cuales trabajar. Ejemplo, el financiamiento o el crédito para capital de trabajo e inversión, la carga fiscal para en general los comercios, en específico el IGTF en el cual se ha venido trabajando y conversando y la ley de armonización tributaria, pero en específico pensamos que si hay confianza en todo lo que estamos haciendo, al sector le va a ir muy bien, a la economía también y al país va a estar mucho mejor. Fíjate,
voy a meter dos puntos en una misma pregunta. Tú eres muy ordenado respondiendo y te sabes esas cifras, pero como que las estuvieras leyendo y las tienes aquí en el coco, en la memoria. Fíjate, el impacto social de la actividad de los agremiados de ANSA, ¿cómo lo podrías expresar? Y sobre todo dentro de esa pregunta, fíjate, aparentemente no tiene nada que ver, pero oye, es parte de un todo interesante. El término bodegón, ¿qué representa para el país hoy en la convivencia de los centros de ventas de distintos suministros, incluyendo los alimentos? ¿Qué representa nuestro sector desde el punto de vista de impacto social en el país? Vamos a hablar primero de empleo. Los afiliados a ANSA generamos 112.000 empleos directos. Y si sacamos la cuenta de 4 empleos indirectos por cada empleo directo, estamos hablando de 560.000 empleos. Cuando hablas, al final es un total de 600.000 empleos que genera el sector. Y cuando ves el impacto de la masa de dinero que se mueve por este sector de bienes y servicios contra el PIB, representamos un 3.3% del PIB. Pero además hay un tema muy importante, no medido todavía. Nosotros tenemos una gran responsabilidad en el abastecimiento de la población, en los productos de alimenticios, limpieza y otros de uso en el hogar que llegan a los venezolanos. Cuando decimos que tenemos 65 cadenas de supermercados distintas, 710 afiliados en todo el país, salvo Amazonas y del Tamacuro, significa que estamos haciendo nuestro trabajo en todo el territorio nacional con esa cantidad de empleos y ese impacto en el PIB que nosotros hemos venido teniendo. Cuando hablamos de los bodegones, eso es una pregunta súper interesante, porque además, ¿qué es un bodegón? Exacto, hay que empezar por ahí. Hay que empezar por y ahí. Además, después que me acabas de decir que hay 65 cadenas de supermercados distintas en Venezuela, ¿no? En Venezuela. Entonces, ¿qué es un bodegón? Recordemos que los bodegones, históricamente, hace unos años, era ese local donde comprábamos nosotros delicateces, licores y esas cosas que no se conseguían. En Margarita, generalmente. En Margarita y en Caracas habían 1 o 2 lugares exacto. donde compramos en bodegones. Cuando en el año 2019 se generó una política para autorizar el ingreso sin impuestos de una gran cantidad de productos, básicamente por razones de abastecimiento, para mejorar el abastecimiento, automáticamente nacen varios bodegones. Nosotros en aquel momento, en noviembre de 2021, definimos que un bodegón era una tienda, primero, formalmente constituida. Segundo, con caja registradora. Tercero, con 2 pasillos. Cuarto, que tuviera alimentos, productos de limpieza y otros usos en el hogar, más licores y delicateces. Y el censo de aquel momento nos mostró que había 486 bodegones a nivel nacional, que eran el equivalente, Eduardo, a 110 supermercados de 1.000 metros cuadrados cada uno. Es decir, no era una cifra menor. Repíteme, ¿qué año fue eso? Eso fue en el año 2021. Ok. Cuando además nos preguntaban por qué nacen los bodegones, un comercio siempre sale con un elemento diferenciador o ventaja competitiva sostenible en el tiempo. ¿Por qué nacen los bodegones en aquel momento? Porque como consumidor tú ibas y conseguías aquellas cosas que querías comprar y no estaban. Claro. Pero cuando eso sucede en varios comercios a la vez y los consumidores conseguíamos eso en todos los bodegones, bueno, simplemente la competencia era por precio. Entonces, sobrevivían aquellos que podían vender y reponer. Y además, se mantuvieron en el tiempo aquellos que entonces se dieron cuenta de lo que estaba pasando y migraron a tener productos de conveniencia. Entonces, los bodegones hoy están en Venezuela, sí. La curva de crecimiento de apertura, esa pendiente disminuyó, sí. Son un actor importante en el comercio también y ya definieron cuál es su modelo de negocio, que además vale la pena mencionar que es el mismo que hay en otros países, donde un bodegón es un lugar de delicateces, especialidades, que sirve al consumidor aquellas cosas que no consigue en un supermercado, por ejemplo. Pero, por ejemplo, hay bodegones inscritos en ANSA, agremiados en ANSA, y hasta qué punto puede darse una convivencia conceptual entre los supermercados que también han matizado su capacidad de respuesta y de oferta en razón de estas nuevas realidades, ¿no? Claro, hasta el día de hoy formalmente no hay bodegones inscritos en ANSA.
que hemos hecho con los bodegones formalmente constituidos. Intercambiamos información. Compartimos esas cosas que hay que cumplir desde el punto de vista formal. Por ejemplo, 26 y 27 de este mes tenemos un evento en el Hotel Pestana, Radiografía del Retail, la era de la competitividad, y hay varios bodegones invitados. Mencionas con mucha precisión que además en este camino los supermercados que se dieron cuenta que los bodegones tenían productos que ellos no tenían, bueno, los comenzaron a traer y comenzaron a trabajar en ese espacio de delicateces que en un pasado lo había y en un momento se perdió. Entonces, al final, esa competencia trajo beneficios para el consumidor y hizo que bodegones y supermercados presten un excelente servicio al consumidor venezolano. Al final, Ítalo, estamos viendo más competencia. Y en estos días Adrúbal Oliveros dijo algo que me impactó. Él decía, mira, el comercio tiene que entender que le vende productos a un país empobrecido. Venezuela es un país pobre. Entonces tiene que buscar las maneras, incluso hablaba él, de reducción de cantidades, de unidades en los paquetes para llevar eso a precios más viables al bolsillo de un país empobrecido. A mí eso me impactó. Bueno, es excelente punto lo que comentó Adrúbal, porque además, ¿qué sucede cuando en un país tienes el ingreso de las personas afectado? En proceso de revisión, pero afectado, que se venden entonces tamaños más pequeños, que probablemente la industria no está preparada para fabricar y tiene que prepararse. E incluso se venden de manera distinta, en combos, buscando que ese consumidor tenga la posibilidad de comprar lo que necesita. Además, tomando en cuenta que aumentó la frecuencia en la cual ese consumidor iba a un supermercado. Anteriormente se hacía la tienda o el supermercado una vez cada 15 días o una vez a la semana. Hoy se hace una compra a la semana y probablemente 2 o 3 de reposición. Entonces había que prepararse para esas compras de productos más pequeños en varias categorías de productos. Eso ha sucedido. Incluso uno ve en otros países que no ha llegado todavía a Venezuela, donde venden, por ejemplo, mercancía a granel en los mercados populares, o medicinas, por ejemplo, en blister o individual. Yo estuve la semana pasada en Bolivia, y me sorprendía que vendían la medicina del día, o sea, el acetaminofén. Caray. Del día. ¿Cuánto necesita, señor? Bueno, necesito 4. Aquí están los 4. Con toda la implicación que eso tiene desde el punto de vista de seguridad, pero sin embargo se ajustan a lo que el consumidor necesita. Es un tema muy interesante que está pasando. Siempre decimos que el retail es un negocio de gente que atrae gente y que entiende a la gente. Gente que atrae gente y que entiende a la gente. Si hacemos eso, bueno, hay que reconocer el impacto en el consumo, en el ingreso, y buscar maneras en que ese consumidor consuma y compre mejor. Bueno, por lo pronto, Ítalo, muy agradecido. Eres extraordinario vocero, siempre dejas noticia y se te entiende lo que dices sobre un tema tan sensible. Mucho éxito en esta nueva versión de Radiografía del Retail, que ya es un clásico. Claro. ¿Ya son cuántos? Somos 6, esta es la 6ª, esta le pusimos un apellido, la era de la competitividad, y como primicia tiene la visita del presidente de la Asociación Española del Retail, Laureano Turienzo, probablemente uno de los hispanos más influyentes en este tema en el mundo. Llega el 22 de abril a Venezuela a ver lo que está pasando, pero además vamos a tener 3 presentadores de Colombia y un conversatorio sobre el comercio binacional Colombia-Venezuela, con la presencia del presidente de FENALCO, el presidente de FEDECámara y el presidente de Cabecol. Hotel Pestana, 26-27 de abril, no se lo pierdan. Allá nos veremos. Qué interesante lo que hablábamos, la era de la competitividad. Sí, señor. O subes o te encaramas, diría un criollo. No, es que no hay otro, Eduardo, porque siempre decimos que hay una luz al final del túnel. Así ¿Quién la es. quiere prender? Nosotros. Así es, qué bueno, qué bueno. Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios. Sigan ahí, amigos.